Qué alegría pues nuevamente poder compartir con este grupo esta reflexión que, como les decía en la oración, es el Señor mismo el que nos va a hablar. Uno a veces cree, ¿quién va a estar hoy? ¿Quién va a venir? ¿A quién invitaste? No, siempre el invitado principal de honor es Jesús, palabra viva encarnada del Padre y que nos habla claramente como habla el Señor, no habla en chino. Habla en español, en el lenguaje de cada uno de nosotros, es el cercano y es el que está pendiente de todas nuestras realidades y que hoy, especialmente en este tema, nos va a decir cómo comienza ese capítulo 14 del Evangelio según San Juan y termina, no se turbe vuestro corazón. Es un verbo en imperativo que nos dice el Señor, ojo, que es que uno oye, como dice el apóstol Santiago, se convierte en oidor de la palabra, pero no escucha y guarda en el corazón. Recuerden que por eso fue que a María le decían la bienaventurada y feliz, porque escuchaba, guardaba y no solo guardaba, sino como nos va a decir el Señor, y creía que en su vida se cumplirían las promesas que le fueron hechas de parte de Dios y por eso la llamaron la bienaventurada y feliz. Y recuerden que le tocó muy difícil y muy duro ver morir a su hijo en la cruz, ver cómo lo traicionaban, ver cómo todos lo abandonaban, ver tantas realidades y a pesar de eso, ¿qué? Bienaventurada y feliz. Y por eso es la razón última y definitiva que no se tiene que turbar nuestro corazón. Miren y escuchen, cuando uno habla hoy con la gente hay una preocupación inmensa. No solo por la pandemia, por el cuarto pico, no solo por las elecciones futuras de nuestro país, sino la realidad que estamos atravesando. Pero que si uno escuchara bien la palabra, si uno la leyera con atención y volviera a textos del Antiguo Testamento y a textos del Nuevo, se da cuenta que no está pasando nada, absolutamente nada, que no haya sido anunciado por el Señor en las Escrituras. Y no es como dicen algunos hermanos separados, ojo, que ya estamos en el final de los tiempos. En el final de los tiempos estamos desde que nacimos. Desde que usted y yo nacemos empieza el final de los tiempos. Pero hay que recordar que el día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, nos dice Jesús, sino el Padre que está en los cielos. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último, pero teniendo en perspectiva las promesas de Dios y lo que Él nos anunció, porque si no, es lo que vemos que les decía, la gente anda derrumbada, la gente anda sin paz, la gente anda sin esperanza, la gente anda triste, la gente anda decepcionada, la gente dice, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Ojalá nunca aquí entre nos, porque es que lo que estábamos viviendo no es normalidad. La explotación, el abuso, el enriquecimiento de unos pocos, el maltrato, eso no es normalidad. Normalidad sería el paraíso, que fue lo que Dios pensó para su vida y mi vida. A Adán y Eva los puso en un paraíso. Y desde ahí empezó lo que estamos viviendo. Y, dirían ellos, ¿será que Dios sí quiere lo mejor para nosotros? ¿Y comieron de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, pretendieron por ellos mismos decidir lo que era bueno y lo que era malo, le dieron la espalda al Creador y empezaron todas estas dificultades, igual que ahora cuando dejamos a Dios a un lado, cuando pretendemos por nosotros mismos definir lo que es bueno y malo, empezamos a ver las consecuencias de lo que es un vivir de espaldas a Dios. Nunca castigo de Dios, nunca Dios allá ve cómo le quedó de bien hecho el COVID, el virus, no jamás. ¿Acaso no es un padre perfecto? Usted a su hijo le manda enfermedades. Usted a su hijo le manda que se quiebre, se fracture un pie, que le dé cáncer, que le dé leucemia. No, de pronto nosotros sí, porque somos imperfectos, pero Él que es el Padre perfecto nunca. Y por eso fue que envió a Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para que fuéramos felices a pesar de... Porque es que Dios no es un seguro. Creemos que la paz llega cuando hay ausencia de dificultades y problemas. No, la paz que el Señor nos prometió y en este capítulo anterior y en las Escrituras es una paz que se mantiene aún en medio de
Pandemias, crisis económicas, desempleo, enfermedad de seres queridos, pérdida de seres queridos, complejos, miedos, enfermedades, angustias, soledad en medio de todas estas realidades. Es que esa es la vida. La vida es bella, pero no es fácil. Y por eso hay una forma de vivirla para tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque es una paz que mantenemos aún en medio de cuando usted y yo prendemos el noticiero y vemos niña de tanto abusada, muertos tanto, ataque guerrillero, crisis económica, probabilidad de que el país no sé qué, miles de malas noticias, pero casi nunca sacamos tiempo para el manual del conquistador, para las buenas noticias del amor de Dios, para escuchar lo que Él tiene que decirnos, que es la única manera de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de no perder el horizonte, de no entrar como muchos en desesperanza y aún acudir al suicidio. Ya no hay nada que hacer. No, este mundo se lo llevó no sé quién. No. Por eso estamos aquí, porque Jesús dice, mi Padre y yo aún trabajamos. En domingo, sí, Jesús y el Padre trabajan 24/7, sin descanso. ¿Para qué? Para tratar de que usted y yo entendamos de que nuestra vida, a pesar de los signos que podamos leer adversos, a pesar de las dificultades que estemos mirando, escuchando, a pesar de la pandemia de esta y de las que puedan sobrevenir, a pesar de las guerras, de las tragedias, de todo lo que sea, está en manos de Él, está en manos de Dios. No lo olvidemos, porque es que cuando empezamos a entrar en angustia, cuando perdemos la paz, cuando olvidamos, cuando no recordamos. ¿Qué es recordar? Volver a pasar por el corazón las actuaciones de Dios, no solo en la historia del mundo entero, no es solo en la historia del pueblo de Israel que somos usted y yo, sino en nuestra vida. Como se nos olvida de fácil cuando estuvimos en crisis económica en nuestra empresa, con nuestros hijos, una enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, y vimos, como se dice en la escritura, la espalda de Dios. O sea, que Dios pasó por nuestra vida. Y ya hoy, una dificultad, y se nos ¿qué? Olvidó. Por eso es tan importante, para no perder la paz, la tranquilidad, la esperanza, el gozo y la alegría. No olvidar ¿qué? Las actuaciones de Dios. En el pueblo de Israel son en nosotros. O es que no hemos escuchado, claro. El problema es que nos sabemos de memoria frases, textos, pero no los saboreamos. No los encarnamos en nuestro corazón. Porque es que cuando dice del Señor, de Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre, es que lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer es lo que se da en nuestra vida. No es que actuó y ya no actúa. No es que abrió el mar muerto para que pasaran los israelitas y ya no lo puede abrir. No. Por eso tenemos que tener en nuestra vida en primer lugar presente y leer las actuaciones de Dios en la Sagrada Escritura. Porque cuando uno olvida esas realidades, empieza a creer que Dios, como dice ahora tanta gente y nos preguntan a los creyentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué permitió esa realidad? Y si es tan bueno, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué murió? ¿Por qué permite esto? No, es que esa es la eterna pregunta que simplemente respondemos diciendo, Dios sabe muy bien lo que está haciendo en nuestra vida. Nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Y decimos como Job, yo sé que mi Redentor vive, que está presente, que nunca nos ha abandonado, que nunca nos va a abandonar. No importa pase lo que pase, aunque todos te den la espalda, yo siempre voy a estar contigo, porque te tengo tatuado en la palma de mi mano. Eres precioso y muy valioso para mí, y eres único e irrepetible, y te tejí en las entrañas de tu madre, y antes de crearte ya estaba pensando en ti. Si uno no olvidara eso, su vida empezaba a cambiar. Aun cuando lleguen las tormentas,
Aun cuando los egipcios estén como los carros del faraón atrás, ¿qué dijeron los israelitas? Ya no hay nada que hacer. Entonces por eso es tan importante volver a releer textos, a releer ese Éxodo, a releer la tempestad calmada. Vamos a ir viendo algunos para volver a pasar por el corazón el que nuestra vida, aun cuando parezca que no a veces porque Él duerme en la barca de nuestra vida, está en sus manos, está en sus manos. Y eso es lo que el Señor nos quiere de entrada decirnos en este capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todos tenemos turbaciones. Creemos que el Señor, como les decía ahora, es un seguro y que con Él no nos va a pasar absolutamente nada. No, es que yo estoy con el Señor. Yo no me enfermo, a mí no me despiden del trabajo, mi empresa no entra en crisis y todo es ascendente. No, eso, por eso es que nos falta que recordar y volver a pasar por el corazón y leer los evangelios. O es que el Señor en los evangelios nos prometió lo que tantas veces hacen los hermanos separados: consigne y prosperidad, y carros, casas, becas, dinero. No, Él prometió antes: en el mundo tendréis tribulación, estaréis tristes, vas a sufrir, muchos perderán la vida por mí, pero ánimo, yo he vencido al mundo, y ustedes conmigo son más que vencedores. Pero como uno cree que en la dificultad, que en medio del problema que está atravesando, está solo, cree que Dios está pensionado, cree que Jesús se ausentó. Esa era la tristeza de ellos. Les dijo: no se turbe vuestro corazón, porque decía: ya parto al Padre, me van a traicionar, me van a abandonar. Les describía una situación dramática. ¿Y qué creyeron ellos? Por Dios, sin el Maestro, ¿qué vamos a hacer? Lo que decimos usted y yo. ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde está Dios? El silencio de Dios. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no hace así se lleva el virus? ¿Por qué no hace así transforma mi hogar? No, es en un proceso que el Señor va actuando en nuestra vida. Es a medida de lo que este texto en el trasfondo pide, de lo que nos pide el Señor. No se turbe nuestro corazón, porque dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. El problema es de fe. Y eso nos trajo hoy a revisar. Porque el miedo es inversamente proporcional a la fe. A mayor fe, menor miedo. A mayor miedo, menor fe. Y todos que descubrimos que tenemos que orar, como decía aquel hombre: Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque no soy capaz de superar las situaciones con esta poca fe. Nuestra oración tiene que ser esa: creo, pero aumenta mi fe. Entonces el Señor nos dice: para que no se turbe vuestro corazón, para que mantengas la calma en medio de la tormenta. Porque es que miren, antes de profundizar un poquito, ¿sabe dónde se mide nuestra fe? No con la barca en la represa del Peñol o en el lago que tenemos aquí del Parque Norte. Ahí no hay oleaje. Ahí las aguas son tranquilas. Ahí usted se tira en la barquita, así como hace uno cuando ha ido al Parque Norte con sus hijos, y que ellos remen ahí, medio nos movemos, el sol, no hay brisa. Pero la fe verdaderamente se comprueba cuando de repente, sin previo aviso, sin yo esperarlo, sin que me avisaran, sin que me dijeran, sin que me mandaran carta, sin que estuviera preparado, se levantó una tormenta de tal magnitud que la barca parecía hundirse. Claro, vamos donde el médico y llega el resultado: cáncer de pulmón, cáncer de cerebro. Estamos tranquilos con nuestros hijos y llega la hija: mami, mira esta rayita. No, mi hija, yo veo dos. Sí, mamá, estoy en embarazo. Nos llaman del colegio y nos dicen del hijo: está en problemas de drogadicción. Nos llaman de la empresa y nos dicen: va a haber recorte de personal.
usted ha sido, era empleado de aquí. Entonces inmediatamente el mundo se nos quiere caer y nuestra fe, ahí es donde vamos a mirar qué tipo de fe tenemos. Cuando vienen esas dificultades, cuando anuncian cuarto pico, cuando anuncian de pronto se cierra, cuando anuncian puede que no sé qué tal. Ahí es que se comprueba la fe. Por eso nos dice, no se turbe nuestro corazón, pero nos agrega, creed en mí, creed también en mi Padre. Nos está diciendo que la fe verdaderamente se comprueba en los momentos difíciles, que ahí es donde decimos creo o no creo, porque creo, repito, cuando todo va bien es muy fácil y estoy de primero y alabo al Señor y levanto mis manos y salto y danzaré y me gozaré. Pero cuando los carros del faraón con sus lanzas están ahí al frente del mar y sin manera de dónde, cuando esa barca pretende ser anegada por el agua y por las olas, cuando estoy en mi Getsemaní en medio de la noche oscura, con mi alma, como decía el Señor, a punto de morir, mi alma está angustiada al punto de morir, ahí es que tengo que examinar qué tanto creo en el Señor, qué tanta fe tengo, qué tanta confianza tengo. Decía un teólogo, la fe es el ansiolítico más grande que existe. Ojo, escuchen y vean porque me están viendo. La fe es el ansiolítico más poderoso que existe. Para quitar, ¿qué es un ansiolítico? La ansiedad, la angustia, la zozobra, el miedo, el temor. Y el miedo y la desconfianza son los más grandes causantes de ansiedad, de angustia, de temor, de parálisis, de zozobra y de desesperanza. Entonces, por eso es que les decía ahora que nuestra oración tiene que ser, creo, pero aumenta mi fe. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. Entonces, cuando dice creer, cuando dice fe, creemos que la fe es tener el Sagrado Corazón pegado en el carro, que creer es tener la estampita, no son malos, son devociones, pero creer es más que eso, creer es más que eso. La fe es la respuesta a ese amor de Dios, la fe es confiar plenamente aunque no vea nada. La esperanza no es en lo que vemos, porque esperanza en lo que vemos es muy fácil. La esperanza es en lo que no creemos y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces qué bueno que hoy revisemos por qué, cuál es la causa de que mi corazón esté turbado, esté angustiado, esté intranquilo. ¿A quién o a quiénes le estoy creyendo? ¿En quién o en quiénes estoy poniendo mi confianza? Porque es que el Señor nos pide una fe a prueba de, y no es que nunca dudemos. Todos dudamos. La fe que no se pone a prueba no es verdadera fe, decía la hermana Beatriz. Todos tenemos nuestra noche oscura del alma, todos tenemos nuestros momentos de crisis, pero ahí es que tenemos que venir a escuchar la palabra encarnada del Padre que nos habla al corazón y que nos da este mandato. No estés intranquilo, no se turbe vuestro corazón, no pierdas la paz. Mira las actuaciones de Dios Padre alrededor de toda la Escritura y en todos los momentos. Creed en mí, creed también en Dios Padre. Y es lo primero que tendríamos que volver a revisar y experimentar en nuestra vida. ¿Para qué? Para conservar la paz, para tener tranquilidad. Es que no hay nada mejor, miren, es que tenemos que experimentar a quien cree en Dios, mi Padre. Es un Padre perfecto. Es un Padre que hace poco en una liturgia de la palabra nos dijo de Jesús, hace oír a los sordos, hace ver a los ciegos, saltar a los cojos, todo lo hace bien. Y decía Jesús, y aquí dice, quien me ve a mí, ve al Padre, quien me escucha a mí, escucha al Padre. Ojo, encarnemos esa palabra que Jesús nos ha dicho y que nos ha dicho la Escritura. Es un Padre que todo lo hace bien. O sea, que las situaciones que estamos atravesando, puestas en manos de Dios, terminan bien.
Es un padre que no se equivoca. Y por eso es que cada rato nos repite allá en el profeta Isaías. Oíste, hombre, mi hijito, como nos dice el Señor, hijitos míos, en esa ternura de un padre, que lo imaginamos es bravo porque creemos que la ternura en un hombre es debilidad. Dios es tierno porque es débil. ¿Sabe cuál es su debilidad? Nosotros. Usted y yo somos su debilidad. Y por eso perdona 1000 veces, y por eso nos busca 1000 veces, y por eso nos salva 1000 veces, y por eso nos rescata 1000 veces, porque es un Padre perfecto que nunca se equivoca y que todo lo hace bien. Y por eso les decía, cada rato nos repite, ante nosotros no ver salida en medio de nuestras dificultades y perder la paz, hasta en nuestra angustia, nuestra turbación de corazón, nuestra tristeza por la pérdida de un ser querido, nuestra tristeza porque el trabajo nada que despega, nos repite. Oíste, no se te olvide que tus caminos no son mis caminos, que tus pensamientos no son mis pensamientos. Dios, siempre lo hemos escuchado, escribe derecho en renglones torcidos. Y Dios siempre de cosas malas saca cosas muy buenas, porque en Dios nunca hay finales tristes, porque Dios en su Hijo Jesucristo todo lo hace bien. No se te olvide, que no se nos olvide, todo lo hace bien. Y la historia de salvación que está redactada aquí en la Escritura, que empezó en el Génesis y que culmina con Maranatá, ven Señor Jesús, que aquí les va a anunciar a sus discípulos, tiene un final feliz, porque es que el autor de la obra no va a permitir que se estropee su obra. Dios, el artista, no quiere que tú y yo, que somos sus obras, se echen a perder. Se echen a perder. Dios no dejará inconclusa la obra de sus manos, como hemos escuchado algunas frases que les he dicho aquí, como las sabemos. No, sí, yo sé, Chucho, que los caminos míos no son los de Dios. Y entonces, ¿por qué se turba vuestro corazón? Porque no le creemos al Señor, porque creemos que en medio de esas realidades no hay ni Dios, porque vemos ese mar y porque miramos es para atrás. Y decimos, no, ya los carros del faraón, los egipcios con sus lanzas están cerquitica. Y por eso Moisés les repite y hoy nos repite desde el Antiguo Testamento, no se angustien ni tengan miedo, que Dios va a pelear esta batalla con ustedes. No se angustien ni tengan miedo, que Dios va a pelear esta batalla con ustedes. Pero uno, sí, bueno, Moisés, gracias. Qué lindas palabras. No, hay que creerle. O ha dado pruebas en la Sagrada Escritura de que no podíamos creer en él. O alguna de sus palabras dejó de cumplirse. Pero claro, ¿por qué de nuestros miedos y apegos? ¿Por qué de nuestra turbación de corazón? ¿Por qué nuestra falta de paz y de tranquilidad? Por los apegos que tenemos a esta vida. Por los apegos que tenemos a esta vida, llámese trabajo, esposa, hijos, cosas materiales y miles de realidades. Estamos tan apegados que el miedo que nos invade es por perderlas. Y no sabemos y no hemos experimentado ese encuentro profundo con el Señor, como llegó a decir San Pablo. Todo lo considero por basura a causa de ganar a Cristo Jesús. Uno vive apegado a todas estas realidades. ¿Cuál es la intranquilidad si tiene empleo? ¿Y por qué pierde la paz? No, anunciaron que la empresa está grave, que van a recortar personal, y como creo que a mí me sostienes el sueldito de la quincena, pierdo la paz y la tranquilidad. ¿Cuál es el miedo cuando estoy sano? A que me enferme, a que me entre el COVID, y como creo que mi vida depende de que esté sano y con buena salud y no del amor misericordioso de Dios, que aún en medio de la enfermedad, si no me sana, me dice, esta enfermedad no es de muerte, es para que te encuentres conmigo en el abrazo definitivo de amor. La muerte no tiene la última palabra en tu vida, pero entonces, que si me enfermo, que si pierdo el empleo,
que si me roban, que si mis hijos tal cosa, que si... No, no, aprendamos a mirar a las cosas de arriba. No, que no mantengamos los ojos fijos en Jesús y los pies sobre la tierra y edifiquemos nuestra casa sobre la roca firme que es Cristo, para que cuando lleguen todas estas realidades no perdamos la paz. Pero es que olvidamos, nos apegamos a miles de cosas y olvidamos que hay algo más. ¿Quién? El papá perfecto. El papá que está actuando. El papá que nos dice: yo sé que tienes necesidad de alimento y vestido, pero no te preocupes por eso, que por eso se afanan los gentiles. Preocúpate primero por las cosas del reino de Dios, porque Dios reine en tu corazón y en tu familia, y todo lo otro te lo doy por añadidura. Y uno dice: no, yo no creo, busquemos primero las añadiduras y después lo otro. Y nos gastamos la vida buscando las añadiduras y por eso vivimos en tranquilos. Es que miren, el que duerme en el suelo no se cae de la cama. Repito, el que duerme en el suelo no se cae de la cama. El que no tiene carro no le da miedo que le van a robar el carro. ¿Me entienden? Estamos hablando de los apegos que generan miedo, desconfianza, intranquilidad y que ponen a tambalear nuestra fe y nos hacen creer que el Señor nos olvidó. ¿Acaso olvida una madre al niño de su pecho y recién nacido? Aunque esa llegase a olvidarte, yo de ti no me olvido. El Señor tiene puesta nuestra mirada en cada una de nuestras realidades. Y baja y ve nuestra aflicción y dice: voy a bajar a ayudarte, voy a bajar a solucionar tus dificultades, voy a bajar a darte la fortaleza y la fuerza para que salgas adelante en medio de las dificultades. No es un Dios que vive la vida por nosotros. No es el Dios que queremos nosotros en nuestra oración. Hace esto, lo otro, la lista de peticiones. Aquí la tengo, Señor. Primero, que me consigas esto. Segundo, que me des esto. No. Es el Dios que te dice en medio de la enfermedad: te sostengo. Es el Dios que nos dice en medio del llanto: enjugo tus lágrimas. Es el Dios que te dice en medio de la angustia: te hablo al corazón y te regalo paz. En medio de la enfermedad voy a estar siempre contigo. Es el Dios que prometió en Jesucristo nunca dejarnos solos. ¿Cuál es el gran problema cuando entra la angustia? A veces me dice uno de mis hijos: me quedé solo en la casa, papá, y me entró tremendo miedo y susto de fantasmas, de que me espanten, de cosas irreales. Porque creemos que papá Dios nos abandonó. Y creemos peor y tenemos esa falsa imagen de Él, que castiga, que anota. Ay, no he ido a misa este fin de semana. Ahora, como sea, salgo de aquí. Ojalá acabemos a tiempo para ir a chulear la misita de las 12. No, creed en mí. Creed también en mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, no les habría dicho esto. Causa número 2, fuera de apegos, miedos y de tantos temores, de nuestras angustias, nos lo acaba de decir la razón fundamental para que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, no se los habría dicho. ¿Cuál es la segunda causa? Que creemos que la muerte tiene la última palabra. Que creemos que la muerte va a ser vencedora sobre todas nuestras realidades. Que creemos que nuestra vida llega hasta el cementerio o al horno crematorio. ¿Qué nos dijo? Que nos espera la eternidad. Que nos espera la eternidad, que en esta vida estamos es de paso. Por tanto, no se apeguen a tantas bobadas, a tantas superficialidades. Por eso es que nos dice cuando hablamos de Pascua y de resurrección: si habéis resucitado con Cristo, aspirad a las cosas de arriba, que no se corroen, que no las daña la polilla, que no se las llevan los ladrones. Y uno aspira a los bienes de abajo. Porque es atesorando, agarrando. Mientras más tenga, mejor. Mi seguridad es el dinero. Mientras tenga salud prepaga, mientras tenga no sé qué cosa. No. ¿Acaso valió que de los más millonarios tuvieran mucho para que el COVID no hiciera lo que hizo? ¿Acaso creyó que lo iban a intubar con un tubo de oro a ver si así? No. Retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Entonces se nos olvida
hacia dónde vamos. Y nos vamos cargando de miles de realidades y queremos subir al encuentro con Dios llenos de tonterías. No hay, lo hemos escuchado 1000 veces, pero no lo entendemos. No hay entierro con trasteo, con cosas. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Y por eso San Juan de la Cruz decía, al final de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor, lo que hayamos hecho y dado por los demás. Entonces, ante esta realidad, Él nos dice, subo a prepararles una morada en la casa de mi Padre. Se nos olvida, repito, y es la causa secundaria o primaria de todas nuestras angustias, tener claridad hacia dónde marchamos. Recuerdan que en medio de ya Jesús anunciarle a Pedro, a sus cercanos, Pedro, Juan y Santiago, y aquí también les acaba de decir, los voy a dejar, parto, cuando le dijo a Pedro y los invitó a subir al monte de la transfiguración. Claro, es que es lo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta, ay Chucho, no tengo dinero para ir hasta el Tabor, es que es en Tierra Santa, pues esperemos si me gano el sorteo que es ahora. No, nos hace falta subir al encuentro, el monte es signo de encuentro con Dios. Nos hace falta estar a solas en intimidad con Él. Nos hace falta hacer esa experiencia de transfiguración que hicieron Pedro, Juan y Santiago. ¿Para qué? Para recuperar la paz, porque allá Jesús les dejó ver un pedacito de lo que nos espera. ¿Para qué? Para darles la fuerza cuando bajaran de ese monte para afrontar el ir a entregar su vida. El ir a enfrentar las pandemias, las persecuciones, las tribulaciones, las crisis económicas, la muerte de un ser querido, que no se les olvidara que es tan bueno lo que nos espera y no es una utopía, no es que no, nosotros los cristianos, porque es que la fe no es irracional. Es desde los hechos y desde las realidades y desde las obras. Creed en mí, no solo por lo que digo, sino por las obras, va a decir el Señor, porque es que hemos visto su actuar, porque sabemos que Dios Padre al tercer día lo resucitó y está glorificado y nos espera con el abrazo definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno vive aquí como si esta vida terminara, les decía, en el ataúd, en la muerte. No, transfiguración. Dejarnos ver un pedacito de cielo para que tengamos la fuerza para seguir luchando y no perder la paz. Y fue tan especial que recuerdan que dijo Pedro, hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí. Es tan especial ese momento de cielo que les regaló el Señor, que lo vivimos aquí ahora y que nos espera en el más allá, que nos tiene que dar la fuerza, ¿qué? Para seguir adelante, para no desfallecer, para no tirar la toalla, porque es que no estamos solos, aquí mismo. Tercera razón, para recuperar la paz, para no perder la esperanza y la angustia. El Señor les anunció, no los dejaré huérfanos. Ya hablamos del Padre. Perfecto. Es que uno saber, muchachos y muchachas, tenemos un papá que, como diríamos en Antioquia, es la berraquera. Es lo máximo. Es un papá cercano, es un papá que se hace el encontradizo para encontrarnos a nosotros. Es un papá que fue capaz de entregarnos a su único hijo. Es un papá que nos repite a través de Jesucristo en la Escritura más de 600 veces, no tengan miedo, sino que crean. Y no crean solo por lo que yo digo, sino por las obras. Y que nos dicen, no somos huérfanos. Cuando me tocó una vez ir a un hogar de paso de niños en adopción, pude hablar con algunos ya mayorcitos con más uso de razón y me decían, mi principal angustia es que aún no llega un papá que se ocupe de mí. Es que aún nadie mira mi solicitud, Chucho. Varios han intentado, pero dicen que no porque tengo estas dificultades, porque vine de un hogar donde mi papá era drogadicto, y entonces dicen que no se encartan, me llegó a decir tristemente un niño de 8 años. Chucho, nadie se quiere encartar conmigo, me dijo un niño de 8 años. Nadie me quiere adoptar. Pues tienes que saber que a ti y a mí Dios Padre, por su Hijo Jesucristo y por su Espíritu Santo, nos hizo hijos adoptivos. Somos hijos verdaderos de Dios.
No recibimos, dice la Escritura, un espíritu de esclavos para recaer en el miedo, en el temor, en la falta de paz, en la angustia, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios papá, abba. Y por eso el Señor nos reitera: no los voy a dejar huérfanos, porque la angustia de estos niños era que no tenían a nadie que se ocupara de ellos. Nosotros, muchachos y muchachas, tenemos un papá que se ocupa de nosotros, que ve por nosotros, que responde por nosotros, que no nos abandona ni en la peor tormenta, ni en el peor pecado, ni cuando le damos la espalda. Y es cuando más insiste con sus cuerditas de amor, tratándonos de seducir y de enamorar de él, para que volvamos de regreso a la casa del Padre y así este papá hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba en angustia, sin paz, en pecado, sin esperanza, buscando ser feliz con las realidades del mundo. Estaba perdido y ha vuelto. Tenemos el Espíritu, la nueva manera de ser, de actuar de Dios en nosotros, la nueva manera y la presencia de Jesús entre nosotros. No somos huérfanos. Ese papá busca, ese papá abraza, ese papá consuela, ese papá nos habla a lo profundo del corazón y nos dice: ánimo, levántate, sigue adelante, que ni el ojo vio ni el oído escuchó lo que yo tengo preparado para ti. Y uno mire a Dios, ay, lejano. Dios, ¿dónde está? Perdido. El reino de Dios, dice el Papa Benedicto en su libro, decía: Dios mismo está en tu corazón. El deseo de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay que aprender a escucharlo, a sentirlo, a vivir esta palabra y a encarnarla, porque es la única manera de mantenernos a flote en medio de las tormentas de nuestra vida. Es muy lindo, cuarto, en ese texto de la tormenta, que es cuando más perdemos la calma. Vaya usted en un bote, en un yate, en el mar, en alguna excursión, en algún paseo, cuando de pronto anuncia el que va con el capitán o el que va conduciendo el bote: el mar se está picando, se dice en Colombia, las olas están empezando a aumentar de tamaño, viene una tormenta y todavía nos faltan 2 horas para regresar a tierra firme. Pues en medio de esas tormentas, dice el texto del Evangelio muy lindo, el Señor desde un monte, porque había subido a orar. ¿Por quién? Por usted y por mí. Yo oro al Padre. Pedro, que somos nosotros los que negamos al Señor, los que decíamos: yo de primero en este grupo, yo persevero en esta comunidad, y después lo traicionó. Yo oro por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, porque el demonio ha pedido sacudirte como al trigo, pero yo voy a orar al Padre para que tu fe no desfallezca. En medio de las tormentas de nuestra vida, en medio de lo que estás atravesando, Jesús, dice el texto, en medio de esa tempestad, había subido al monte a estar a solas con su papá, a hablarle de cada uno de nosotros, de nuestras realidades, de nuestras dificultades. Y cuando vio que el mar les era contrario, que la barca se iba a hundir, fue caminando sobre las aguas a su encuentro. Muchachos, no perdamos la paz. No vivamos muertos de temor. No vivamos creyendo que esa situación que estamos atravesando tiene la última palabra en nuestra vida, porque Jesús viene caminando sobre las aguas que significan la muerte, la desesperanza, el abismo, el Seol, e invita a Pedro y nos invita a nosotros a caminar sobre todas esas dificultades. Es decir, nos dice, nos repite, nos reitera: con mi espíritu vas a tener la fuerza para ser capaz de levantarte y caminar sobre todas esas dificultades. Pero ¿qué pasó en ese texto? Que Pedro, en vez de mantener los ojos fijos en Jesús, tuvo miedo, porque miró fue las dificultades y se hundió. Y gritó la oración más corta de la Escritura: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo salvó.
¿Por qué estáis con tanto miedo? Nos pregunta hoy el Señor. ¿Por qué estáis tan intranquilos? ¿Por qué creéis que la última palabra en tu vida la tiene un sistema político que pueda llegar a gobernar? ¿O acaso creéis que son el alimento y el vestido, el salario, los arriendos, el predial lo que te sostiene y te da la vida? ¿Acaso no te das cuenta que soy yo? ¿Acaso no te das cuenta, como dice el profeta Oseas, hablando del pueblo de Israel, que cuando Israel era niño, yo lo cuidaba y lo atraía hacia mí? Pero mientras más lo atraía, más se alejaba. Sobaba su mejilla y lo alimentaba, y no se daba cuenta que era yo. Aún no nos damos cuenta de ese papá y de su Hijo Jesucristo, que nos acompaña todos los días hasta el final de los tiempos. Aún no nos damos cuenta que no importa lo que sobrevenga, no importa, como dice el salmista, que estalle una guerra, que se reúnan 50,000 a mi izquierda, 50,000 a mi derecha. Yo estoy seguro en ella, porque su diestra me sostiene. Repito, aunque acampe contra mí un ejército, aunque estalle contra mí una guerra, yo estoy seguro en ella, porque mi confianza está puesta en el Señor. Y como decía hoy el texto con el que los invitaron, no solo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, sino el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por cañadas oscuras, ningún mal temeré, ningún mal temeré. Y aunque me extravíe, sé que este pastor deja las 99 ovejas a solas y sale a buscarme. Y una vez que me encuentra herido por mis desaciertos, por mis errores, por mi pecado, por mis miedos, por mis complejos, por mi falta de paz, me carga porque sabe que no soy capaz de caminar, me recuesta en su pecho y me vuelve a llevar, no al redil, a la casa del Padre a celebrar fiesta. Y entonces, con esa fe puesta en el Señor, con esa fe puesta en el que sé que nunca me va a fallar, que nunca me va a defraudar, yo puedo cantar como cantaba el profeta Habacuc. No se les olvide este texto, capítulo 3, versículo 17 y 19. Repito, Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 19. Aunque la higuera no eche yemas, aunque la higuera no eche yemas y las cepas no den fruto, aunque los olivos no tienen aceitunas y los campos no dan cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no queden vacas en el establo. Ojo, que hemos escuchado una situación dramática. Es cuando Israel estaba desterrada y deportada y arrasada por sus enemigos, que puede ser la situación que en estos momentos estemos viviendo en nuestra vida. Aunque el virus me haya dejado sin empleo, aunque tengo un hijo enfermo, aunque me diagnosticaron cáncer, aunque mi empresa está en estos momentos con PIG negativo, aunque mi situación familiar está complicada, aunque la situación de seguridad está... Ponga ahí lo que usted quiera. Yo cantaré al Señor, yo me gozaré con Dios mi Salvador. El Señor es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Repito, aunque esté viviendo la situación más dramática, yo cantaré al Señor porque sé que es un Padre perfecto, que no me abandona aun cuando yo le dé la espalda 1000 veces, que siempre ve mi realidad, que se acerca, que se hace pequeño en un pesebre para poder entrar en lo profundo de mi corazón. Yo me gozaré en Dios mi Salvador. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, aun cuando atraviese por cañadas oscuras donde no veo nada, ningún mal temeré. Él me da piernas de gacela
y me hace caminar por las alturas, superando las dificultades que esté atravesando y terminando diciendo, como dice el Señor con los discípulos: ustedes estarán tristes, pero ánimo. Cuando me vuelvan a ver, su tristeza se transformará en alegría. Y yo con ustedes, ustedes conmigo, son más que vencedores. ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. Subo donde mi Padre a prepararles una morada. Nos espera la vida eterna, el encuentro definitivo con Dios. Entonces, ¿por qué temer? Tengan miedo a los que matan el espíritu y no el cuerpo. ¿Por qué temer al virus si termina matándonos? Termina resucitándonos. ¿Por qué tener miedo a los violentos si terminando matándonos terminan resucitándonos? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cerremos nuestros ojos, hagamos un acto de fe en la presencia del Señor que está aquí, vivo, presente y resucitado, que es el que nos acaba de hablar, que tiene conectada su cámara con el link 24/7, que nunca abandona la reunión y para el cual somos muy valiosos. Hoy el Señor nos repite a lo profundo de nuestro corazón: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en mí, creed también en mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, no os lo habría dicho. Subo a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Por ahora me voy, me ausentaré, pero volveré y os llevaré conmigo. ¿Para qué? Para que estén ahí donde yo voy a estar. Señor, qué alegría saber que nos espera el encuentro definitivo contigo. Hoy te decimos, como aquel hombre: creemos, pero aumenta nuestra fe. Y ayúdanos a subir al aposento alto, al monte, al encuentro con Dios en oración, para que esa oración nos dé la fuerza para caminar 40 días y 40 noches, al igual que con la Eucaristía, al encuentro contigo. Y poder experimentar en nuestra vida que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias infinitas te damos, Señor, hoy por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.